voz conmemorativa, repasemos la vida y obra de don Samuel Bermúdez Jiménez, creador y fundador de Ciudadelas de Libertad. Un análisis, un repaso. Acompáñanos en los 570 AM y en las plataformas digitales. Hola, muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Libertad. En 540 AM y en las redes sociales estamos muy contentos en este día de celebrar la vida y obra de don Samuel Bermúdez Jiménez. Hoy, 1 de junio, pues queremos compartir con ustedes en este espacio y durante toda esta semana momentos históricos y vivencias que nos hacen y que nos hacen conectarnos con la obra de la Fundación Ciudadelas de Libertad, que este año ha cumplido 47 años de ser fundada. Estoy muy contento, Madeline, de hacerme acompañar por usted. Madeline es estudiante joven del programa de líder juvenil, de don Manuel Guzmán, es director también y miembro de la institución María Mariano, de don Víctor Bermúdez, sustituto de don Samuel Bermúdez Jiménez, también es director y miembro de la comisión de la institución María Mariano, y don Jorge Chinchilla también, quien es presidente actual de la Fundación Ciudadelas de Libertad. Todos, muchas gracias por estar aquí en este espacio. Madeline, ¿cómo te sientes hoy en este día en el que estamos conmemorando la vida y obra? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Es todo un placer para mí poder compartir hoy con personas que han marcado, ¿verdad?, el camino de la Fundación a lo largo de los años y que han permitido que la Fundación sea lo que es hoy, ¿verdad?, y que yo haya podido formar parte de ella y siga formando parte. Y muy contenta de que a través de distintos medios igual podamos conectar y compartir estas experiencias, ¿verdad?, aunque estemos un poquito lejos, que igual podamos conmemorar y recordar la vida de don Samuel. Gracias, Madeline. Don Manuel, qué gusto verlo, qué gusto saludarlo, ¿cómo ha estado? Buenas noches, es un gusto saludarlos y un honor estar aquí recordando la vida y obra de don Samuel Bermúdez. Gracias, don Manuel. Don Víctor, mucho gusto de que nos acompañe, de verdad, muchas gracias por este espacio, ¿cómo ha estado? Bien, y muchas gracias por tomarlo en cuenta y agradezco mucho la oportunidad de compartir con ustedes y de charlar sobre don Samuel. Muchas gracias. Gracias, don Víctor. Hola, don Jorge. ¿Cómo le ha ido? Y muchas gracias por estar con nosotros. Sí, buenas noches. Y bueno, de igual manera, muy agradecido por haberme tomado en cuenta, sobre todo porque en el caso mío lo que sí sé es que voy a disfrutar mucho de escuchar lo que tienen otros que decir, ya que estamos hablando de eventos históricos y de conocer un poco más sobre don Samuel. Entonces, más que otra cosa, muy contento de saber que podemos de esa manera descubrir un poco la esencia de la Fundación y conocernos un poco más, conocer un poco sobre lo que él quería y entonces conocer un poco más sobre lo que la Fundación es y debe ser. Así que muy honrado, muchísimas gracias. Gracias, don Jorge. Y gracias a todos los que nos están siguiendo en redes sociales. Es una fecha muy especial y en Fundación Ciudadelas de Libertad nos alegramos mucho de celebrar la vida y la obra. Hoy no es un día para recordar una partida, un deceso nada más, sino más bien recordar lo grande que ha sido 47 años de una obra lindísima y que nos ha llenado muchísimo a todos. Y algo que hemos estado comentando y es: las obras reflejan mucho el carácter, el temperamento, el corazón y el espíritu de las personas. Y seguramente y sin duda, Ciudadelas de Libertad refleja un temperamento, un carácter, un espíritu fuerte también y solidario de don Samuel Bermúdez. Y queremos conocer un poquito de esa parte de él, del ser humano, Madeline, el ser humano, ¿verdad?, de don Samuel. Y justamente don Manuel Guzmán, que es también sobrino de don Samuel, trabajó, ¿verdad, don Manuel? Usted trabajó con él, así que quisiéramos que nos cuente cómo fue esos años de trabajar de previo a la fundación con don Samuel, su temperamento, sus visiones.
que nos gustaría que nos cuente un poquito. Don Samuel era un gran hombre, un gran jefe, muy exigente, pero con una calidad humana increíble. Él le gustaba que el empleado fuera bueno y él, con su ser de humanidad, lo apoyaba bastante. Era don Samuel una persona bastante austera de alguna manera y en su forma de vida. Correcto. Samuel era un hombre humilde. Él decía que él era un polo y él no le gustaba mucho las cosas muy sofisticadas ni de mucho lujo. Él era un hombre sencillo en todo el sentido de la palabra. Don Víctor, usted también es hermano de don Manuel y sobrino. ¿Cómo era esa vivencia de ver al tío, a don Samuel en sus trabajos, en sus negocios, en sus empresas? ¿Y cómo era esa vivencia también de los hermanos y de la familia de don Samuel en los años, podríamos decir, 70, ¿verdad? Sí, bueno, yo lo conocí de chiquillo, digámoslo así, ¿verdad? Y de adolescente. Entonces los recuerdos que tengo es de eso, de tío, el tío que siempre estaba pendiente de la familia y de si se ocupaba algo en la casa, un tío muy abierto, es decir, proyectaba una imagen de bondad y de apertura, y también muy jocoso. O sea, algunos recuerdos que tengo muy lindos son de reuniones o fiestas de familia, donde él siempre era como el alma de la fiesta y le gustaba llegar a que se alegrara la fiesta, digamos, de alguna forma, contando historias o haciendo que la gente se entretuviera, digamos, con sus cuentos a veces o sus discursos. Le gustaba mucho preparar a veces un discurso y echárselo en media fiesta, que todo el mundo le pusiera bastante atención, pero siempre tenía su mensaje jocoso y sus bromas y sus dobles sentidos y cosas así, ¿verdad? Entonces, siempre nos inspiró como esa sensación de un tío que estaba dispuesto a apoyarlo a uno, en alguna medida, digamos, pendiente, no sobreprotector, pero sí pendiente, y entonces lo sentíamos, ¿verdad? Como alguien al que se podía acudir, a sabiendas que no era que le gustaba regalarle nada a uno. Él siempre fue muy claro que el cariño que él apreciaba era el cariño que no era por interés. Sus regalitos de Navidad eran muy bondadosos, pero muy sencillos. A uno le encantaban porque generalmente se los daba envueltos en la bolsa que se lo dan en el mercado o como fuera, ¿verdad? Pero es esa sensación de una persona muy accesible y muy, ¿cómo te digo? Que lo impulsaba a uno bueno, haga lo que usted necesite hacer y si en algo le puedo ayudar, me dice, pero hágalo solo, usted puede. Es un poco así, ¿verdad? El recuerdo Eso que dice don Víctor, don Manuel, él lo reflejaba mucho, según entiendo, en sus trabajadores. Él decía como, bueno, si quiere ganárselo, hay que bretear y yo le ayudo, ¿verdad? Utilizando un término muy popular. Hay que trabajar y yo le ayudo, no es regalada la cosa. Emprendió varios negocios, don Samuel. ¿Cuáles negocios podríamos recordar hoy, don Manuel, que él desarrollaba y cómo los desarrollaba? Bueno, él tuvo la familia siempre tuvo negocios. Doña María, la mamá de Samuel, tenía una pequeña pulpería en San Miguel. Luego se trasladaron para Desamparados y ahí pusieron sus negocios. Luego Samuel puso una panadería en Barrio Los Ángeles, que se llamaba La Universal.
quedaba en Barrio de Los Ángeles, y detrás de la panadería, él, con la ayuda de su hermano Mariano y sus amigos que eran radioaficionados, le dio por buscarse un transmisor medio viejo por ahí, y Mariano y sus amigos le ayudaron a hacer como decía él, la locura de la radio. Ahí fue donde comenzó Radio Libertad, que tenía un alcance como de 1 o 2 cuadras a la redonda. O sea, como que amasando pan salieron las ideas de la radio. Las ideas salieron por ver al hermano Mariano, nuestro padre, de hacer que Mariano pasaba horas y horas con los radioaficionados y no le sacaba pues mucho provecho económico. Después tuvo Radio Libertad, que fue la pionera. Luego tuvo en Desamparados, donde está hoy el Palí, frente al parque, el famoso salón de baile Galaxy. Después tuvo salón de patines, la fábrica de hielo, Cubitos de Libertad, Patines de Libertad. Tuvo el bar de Zampa Bar, debajo donde está hoy el Palí. Y gracias a Dios, Samuel tenía una visión muy grande, y él decía que él no quería ser un güey, que él era un buen boyero. Entonces le insistía a uno y le enseñaba cómo ganarse el sustento de muy buena manera. Y Samuel tenía muy buenas amistades que lo asesoraban. Sí, señor. Sí, siempre, sin duda, pedía el buen consejo a los que muchos saben, trataba de buscar el buen consejo. Don Jorge, usted ha sido desamparadeño de cepa, ¿verdad, don Jorge? Así es, desamparadeño de toda la vida. Bueno, usted escuchó ahorita uno de esos negocios que tenía don Samuel. ¿Usted identifica alguno de esos? ¿Participó? ¿Pasó por alguno? Mira, yo honestamente, el único así, y era porque era precisamente mi carajillo, fue el salón de patines, nada más. Nada más. Ahora, claro que había oído de Radio Libertad, por ejemplo, y demás en su momento, pero así como identificarme, que yo siempre lo he dicho, eso es una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención, pues siendo un desamparadeño de toda la vida, no tuve el honor de conocerlo personalmente a don Samuel, a pesar de que definitivamente yo anduve por ahí, ¿verdad? O sea, y era de los que me tenía que montar de fijo en las paradas de buses que estaban ahí al frente del edificio y demás. O sea, yo siempre anduve por ahí, pero no tuve el placer de conocerlo. Lo que sí fue, y es un hecho, es que yo sí fui a patinar varias veces, de patines. Madeleine, ¿se imagina ahora que pegue con toda la muchachada bien desamparados un salón de patines? ¿Puedes viajar a esa época en ese negocio? Totalmente. De hecho, lo que estaba pensando, escuchando lo que nos contaba don Manuel, es que qué creativo a nivel de empresario, digamos, de emprendimientos, porque son negocios todos demasiado diferentes. O sea, ¿cómo pasamos, verdad, de una panadería a un salón de patines y a un lugar de cubitos de hielo? A mí me llama mucho la atención esos cambios, y me ayuda un poco tal vez como a pensar cómo conocerlo, ¿verdad? Cómo era su mentalidad de trabajar cosas tan diferentes, porque pocas personas exploran tantos mercados. Y sí, definitivamente me imagino que ahorita un salón de patines no estaría de más, ¿verdad? Donde pudiésemos ir ahí después de las reuniones mensuales. Sí, ya, definitivamente, las reuniones de los jóvenes. Se la pasa bonito, sí. Lástima, un salón de patines ahora para mí ya. Imagínense, pero tienen razón, Madeleine. Bueno, la gente joven. Pero por lo menos saben patinar. Yo nunca he patinado. Yo tampoco. Así que patinaría, realmente. A menos que hagan ahí un salón geriátrico, ¿no? Don Víctor, sin duda alguna, formándose en estas empresas de comerciante y esas formas, mucho él recibió de sus padres. Me gustaría que le contemos a la gente el nombre de sus padres y de sus hermanos. Sí, bueno, la más comerciante era la mamá, doña María.
como decía Manuel, ella era la que movía la parte económica y estaba dispuesta a hacer, digamos, un negocito de lo que tuviera a la mano de ella, empezando por una pulpería o una panadería o lo que fuera. Ella siempre entendía la parte del trabajo. Su papá, don Mariano, era más como de propiedades y de otro tipo digamos, de actividad que uno puede decir, bueno, está como entre lo normal, digámoslo así, ¿verdad? Pero el espíritu empresarial fundamentalmente era de doña María. Don Mariano era más de orden político. Alguna cosa que se le recuerda a él es que fue alcalde, digamos, el equivalente actual o jefe político que se llamaban en aquellos años de Desamparados, allá por antes de la guerra del 48, por el año 47, por ese tiempo, 1947. Entonces era una persona emprendedora también en la parte de bienes raíces y en la parte del comercio en Desamparados, y motivado a unirse con otras gentes del cantón también muy emprendedoras para desarrollar el pueblito, digamos, desarrollar el aquel Desamparado del principio del siglo XX, que nos lo podemos imaginar restringido en cuanto a población, en cuanto a obra pública y demás, pero con varias personas de renombre que siempre impulsaban, decían, no, aquí esto hay que traer el desarrollo de Desamparados, y entonces se ponían en las pilas, igual que otros pueblos que se fueron desarrollando, gente que emigró de San José hacia la zona fuera de San José y demás. Ese es de donde le viene a Samuel, según entiendo yo, su cosquillita comerciante. Los hermanos de él también, todos muy comerciantes de lo que hubiera para hacer plata, digámoslo así, porque ellos no tenían, como decir, no saco la palabra, como recelo en saber que había que producir riqueza para poder traer desarrollo a la familia y a la comunidad en general. Pero siempre sabiendo que había que producirlo, o sea, había que ser productivo, había que desarrollar el negocio que se pudiera de forma, digamos, responsable, esmerada, siendo hasta digámoslo así, emprendedores en el sentido agresivo de echarse al agua. Cuando ellos fueron exiliados a México por razón de la guerra civil del 48, llegando a México nomás, hay historias también de negocios que compraron, que emprendieron, que recogían, así como esa colchonería, por ejemplo. El dueño actual que la tiene no la puede manejar bien. Yo me imagino que si yo me meto ahí, la puedo manejar bien, y se hicieron colchoneros también, o se hicieron panaderos en México, y así por el estilo. Podemos seguir viendo todo ese impulso hacia el comercio que era como innato en todos ellos. Madeline, ahora que hablaba don Víctor y lo que nos ha contado también don Manuel de cómo él emprendía y todo, le voy a preguntar acerca de una curiosidad, a ver si usted la sabe. Porque uno dice, bueno, este señor tan empresario y tan emprendedor, ¿qué tipo de carro andaba? ¿Andaría un chuzo o qué? ¿Qué se imagina usted? Qué difícil, pero yo no creo que anduviera así como en un chuzo, no sé, no me lo imagino. Creo que tal vez por el tipo de persona que he logrado percibir, era como algo más humilde tal vez, pero no me imagino qué tipo de carro en particular. O sea, no me imagino Bueno, que sus aspiraciones fueran tener como el último modelo, pero no sé si me estoy equivocando.
Bueno, aquí tenemos la respuesta muy cerca. Yo creo que todos los que nos están escuchando en radio también están preguntando eso, ¿verdad? Muchos. Está Don curioso. Manuel, don Manuel, cuéntenos usted esa parte. Bueno, que yo recuerde, era una de las carros que tenía era una Morris Minor, una panel que la ocupaba también de trabajar, que era la unidad móvil de Radio Libertad y la que tenía los parlantes para hacer sus publicidades. Sí tuvo un chuzo, le voy a decir que en ese tiempo, y lo sacó de agencia, era un Rambler Hornet del año, que para todos, para mí, para los sobrinos, yo creo que era que Samuel nos paseara por Desamparados una vueltita, era algo que nunca habíamos pensado. Luego de ahí pasó a un carro, a un 120Y coupé, color verde tierno, que luego lo pintó de rojo, que ahí fue ese fue el que dejó por ahí. Pero sí, Samuel anduvo en un buen chuzo, un Rambler Hornet, color Bueno, ya blanco, y después lo pintó rojo. con solo los nombres, y hoy vemos esos carros, siguen valiendo un montón, ¿verdad? Fueron un súper clásico. Ahora sí valen bastante. Pero Clásico. sí se la dio bonito. Bueno, ahí está la respuesta, madre, ¿viste? Muy bien, muy bien. No sé si don Víctor recuerda el de Rambler. Ah, sí, lo duda, porque yo lo que recuerdo chiquitillo es que papi se lo pedía a Samuel y costaba que se lo prestara, pero era para eso, para darse el gusto de ir a la juela, digamos, y pasarle a todo mundo por la pista. ¿Va? Con este carro sí puedo rayar, como se dice, a pasarle adelante a todo mundo, que jalaba, riquísimo, ¿va? Y era como muy deportivo, entonces era toda una experiencia, era dar una vuelta, aunque fuera a la sabana, que lo llevaban a uno, o en el caso, yo me acuerdo un par de veces que el gran paseo era ir a ver aviones a la Juela, que ya habían pasado el aeropuerto para allá en aquella época. Don Jorge, decíamos que don Samuel en su vivencia, y ahora que decía don Víctor, cómo ve a la mamá en la parte comercial y cómo después el papá en la parte política, él fue haciendo una construcción de una comunidad desamparadeña que se uniera en todos sus sectores, al punto de decir, voy a hacer una fundación donde todos tengan que ver. Bueno, definitivamente, Luis César, o sea, si hay algo que no podemos negar, es que la familia forma a una persona, ¿verdad? Y lo que uno vaya a hacer en el futuro y lo que de alguna manera vaya uno a sembrar, ¿verdad? Tiene que ver con lo que también sembraron en uno nuestros padres y nuestra familia. Sin lugar a ninguna duda, la familia es importantísima, crea efectivamente valores y crea el terreno fértil en donde esos valores van a llegar a dar frutos. Así que definitivamente sí, o sea, recoge don Samuel en su personalidad, entonces lo que sus padres quieren sembrar en ella, y si hay algo que entonces reconocer es eso, ¿verdad? Que hay un reflejo de eso que se sembró en la obra también de la fundación, y entonces la fundación es efectivamente una entidad que de alguna u otra manera demuestra los valores, ¿verdad?, que él tenía y que fueron inculcados por su familia, que también, como nos han comentado en otras ocasiones que hemos conversado con Víctor y con don Manuel, para él sus padres pues eran, y yo creo que todos los que tenemos, pues obviamente el cariño que tenemos por nuestros padres, los padres son para uno pues, una gran parte de la vida y uno los ama, y que para él fueron muy, muy importantes. Pero qué importante efectivamente reconocer que lo que ellos siembran es lo que uno de alguna u otra manera va a terminar reflejando, ¿verdad? Y la fundación es un reflejo de eso. Uh-huh. Madeline, ¿querías comentar algo? Sí, justamente esto que acaban de comentar, estaba pensando ahorita que don Víctor nos contaba esto, ¿verdad? Yo no sabía que la semillita emprendedora, ¿verdad?, venía desde antes y que venía desde su mamá y su papá también. Y lo pensaba mucho en cómo yo veo a la fundación, ¿verdad?, como un miembro de activo y actual del programa de liderazgo juvenil, y cómo se siente esa transmisión, digamos, a través de los años, de esa energía
de querer proyectar algo positivo y de desarrollo para la comunidad, porque esto que sembraron sus papás, ¿verdad? En don Samuel, y que él sembró y dedicó a la fundación, yo lo siento muy vivo actualmente y eso me parece muy increíble a nivel de pensar cuántos años han pasado, ¿verdad? Y ahora que estamos conmemorando su vida y obra, ¿verdad? Ahora que él no está y que incluso esa semilla sigue viva y que yo lo veo eh, con la fundación. Para mí la fundación es como una segunda casa, ¿verdad? Como una segunda familia que me ha permitido a mí proyectar este aprendizaje y tener espacios y oportunidades para desarrollarme más hacia la comunidad. Yo no habría trabajado, por ejemplo, en mi proyecto social con niños si no estuviese en la fundación. Entonces siento que la fundación refleja mucho eso, como un papá y una mamá que lo apoyan a uno a desarrollarse y a aportar y a crecer. Entonces me pareció muy lindo conocer ese detalle, ¿verdad? De dónde surge un don Samuel tan creativo, tan emprendedor y cómo eso se refleja hoy en día y se transmite, ¿verdad? A las personas que estamos en la fundación. Claro. Don Manuel, usted comentó hace un rato y por ahí lo dejé apuntado que él también le gustaba preguntar a los que más sabían, decía, ¿verdad? De alguna manera, a consultarle y andar pidiendo consejo a las personas. Y por ahí tuvo un paso político acompañando a algunas grandes figuras de la historia costarricense, presidentes, y también luego se vincula con el padre José Luis Cortés, el sacerdote católico, y la educadora Clara Amelia Acuña. ¿Cómo fue que se dio eso? Porque es como un pasaje interesante, don Manuel, don Víctor, al casi iniciar en 1974, antes de iniciar en el 74 esa a Ciudadelas de Libertad. Don Manuel. Sí, señor. Una aclaración aquí, un recuerdo. Samuel también tuvo moto. Samuel tenía una moto para viajar a su trabajo, una marca Indian. Ajá. Cuando don Samuel trabajó en el diario La Hora, la prensa libre, con el expresidente y periodista don Otilio Ulate. Ahora, las amistades que Samuel tenía con él y la familia Bermúdez Jiménez, don Mariano era muy amigo del padre Bolaños, que fue también monseñor. De ahí vino la espinita de Samuel. Cuando el padre Bolaños se fue para la Alajuela de Jóvenes Desamparados, el padre Delio Arguedas, muy amigo de Samuel, ahí vino la idea de hacer algo por los jóvenes. Entonces, a varios jóvenes estudiantes que tenían que esperarse ahí en el Parque Desamparados hasta que fuera la hora de pasar el bus para Costa o San Gabriel o Jericó, todos esos lados, ahí le daban, como decía él, un gallito. Se lo daban en la casa rural, que era en ese tiempo el padre de Helio Arguedas. Se fue el padre de Helio Arguedas y quedó el padre José Luis Cortés. Ahí vino una buena amistad con don Samuel y siguieron con el mismo proyecto. Entonces, idearon formar algún grupo de personas que ayudaran a los jóvenes y buscaron a la educadora doña Clara Amelia Acuña de Sojo. Ahí fue de Samuel y otra gente como Eduardo Ibarra, don Otto Rojas, don Helber Abarca, y los señores de Radio Centro, Roberto Hernández, que ayudó bastante y aconsejar a don Samuel, porque Samuel siempre pedía el consejo del que sabe. Entonces, ahí vino una de las ideas que pudieron formar la Fundación Ciudad de Libertad. En esa fundación, don Víctor, don Samuel, ahora que él era periodista de oficio, por así decirlo, de una vocación muy natural, por así decirlo. Escribía cosas, capturaba
¿Cómo era esa parte de don Samuel, incluso una relación con don Mario Chandy, con el presidente Luis Alberto Monge también? ¿Cómo era el don Samuel político, si se puede decir? Muy político, o sea, toda la familia estuvo muy involucrada en política desde antes de los acontecimientos de la guerra del 48. En los años 40 fueron muy activos en la política local, digamos, en Desamparados y también en la política nacional. Y después de la guerra, todos sufrieron un exilio forzado, o sea, el abuelo Mariano, mi papá, todos los tíos fueron exiliados o desterrados, digámoslo así, a México. Samuel había tomado partido con Otilio Late, que era con el que él trabajaba, con el que había desarrollado su espinita por el periodismo, y entonces Samuel no sufrió exilio, pero sí obviamente que vivió en carne propia el exilio de su papá y de sus hermanos. Entonces era muy claro el compromiso o la decisión, digamos, política, su identidad, digámoslo así, política. Él en todo momento se identificó con la libertad, fue su estandarte desde esos años, usó, digamos, su cercanía con líderes políticos en ese momento, como el caso del expresidente Mario Chandy, como usted lo dice, para impulsar ideas muy progresistas, en el sentido con mucho impacto social, que él decía, yo me aprovecho de que les puedo hablar al oído y de que me escuchan, de que creen en mí. Tenía posiciones muy definidas desde el punto de vista ideológico, como periodista y como editorialista, y eso le permitió, digamos, tener tanta cercanía con algunos líderes políticos, de nuevo, como el expresidente Mario Chandy, que hasta se daba el lujo de decir, ese discurso de Mario que dio tal día, ese se lo escribí yo. Mario no está para hacer esos discursos así. Obviamente el presidente Chandy era el actor, digamos, lo desarrollaba muy bien y le agregaba todo su carisma y toda su fuerza de comunicación, que sin duda la tenía, ¿verdad? Pero algunas de las ideas venían de don Samuel. Y luego él continuó así, cruzando bandos con los liberacionistas, con el expresidente Figueres y con el expresidente Monge, tratando de siempre impulsar sus ideas. Y entre líneas, aunque no consta en ningún documento oficial, la ley de fundaciones, que fue promulgada en 1974, al final del gobierno, el segundo gobierno de José Figueres Ferrer, fue inspirada por Samuel. Prácticamente él fue el que puso las bases, digámoslo así, junto con otros amigos abogados, para establecer la figura de la filantropía en Costa Rica de una manera más moderna, digamos, y más institucionalizada de como se venía haciendo hasta la fecha, procurando algo que él siempre lo puso como muy claro en su ideal, que hay que impulsar obras de desarrollo, no hace, digamos así, no hacemos mucho con impulsar obras de caridad. La caridad, él decía, es indispensable, importantísima, pero es más importante o más clave enseñarle a la gente a pescar en vez de regalarles un pez. Y esa visión cristiana se compenetró con ella desde los ejemplos que ponía don Manuel y que ponía yo entre familia, ¿va? Nada era regalado, todo era fruto del trabajo, todo había que ganárselo, las oportunidades había que aprovecharlas, los errores había que apechugarlos y aprender y levantarse. Era estricto, digamos, en el sentido de que
de que no era por bonachón, digámoslo así, no era alcahueta ni nada por el estilo. Entonces, esa ideología, digámoslo así, del desarrollo, él la compartió mucho y encontró muchas raíces cristianas de fondo en sus conversaciones de horas con los curas, con el padre Arguedas, con el padre Cortés y demás, ¿verdad? Y también de su propio peculio, como decían antes, de su propio esfuerzo autodidacta. Samuel fue un autodidacta nato, porque toda la brillantez y la visión que él tuvo, no es que sacó un doctorado en la universidad para llegar ahí, él se hizo su propio doctorado en la vida. Y recuerdo una anécdota que nos contó en alguna oportunidad el licenciado don Otto Rojas, que un abogado distinguido de la época, que llegó a ser procurador general de la República. Decía, es que con Samuel, ustedes no se imaginan, es lo más jodido que hay llevarle un caso, porque siempre viene con el código debajo del brazo. Y uno le dice una cosa y Samuel saca el código debajo del brazo y le dice, no, Otto, estás equivocado, aquí el código lo que dice es otra cosa. Dice, qué tirada. Es lo más jodido trabajarle a Samuel porque siempre viene con el código debajo del brazo. Era minucioso, una faceta interesante. Don Jorge, quiero plantearle esto y me voy a permitir leer muy textualmente el testamento de don Samuel y dice: los vecindarios, los pueblos, los países, el mundo entero anda mal y seguirá así mientras se trate de corregir las cosas a base de teorías económicas, sociales y políticas que tengan por fin terminar con la Se te cortó un poquito ahí, Luis. Te perdimos. Sí, se frició. ¿Aló? Ok, Mira, te quedaste descongelado. Ahí, ahora sí. Ahora sí. Reprise. Muy bien, decía él que ni la democracia ni el totalitarismo podrán alcanzar mayores logros. La una por débil y sujeta a presiones de grupos y el totalitarismo por bárbaro. Quiero plantearle esto, don Jorge, que don Samuel de alguna manera estaba adelantado y tenía visiones que hoy estamos viviendo. Bueno, efectivamente, de hecho, ese ha sido una parte, ¿no?, del documento que hemos venido revisando incluso con los jóvenes desde hace un par de años para acá, como parte de la formación. Y como vos lo decías, lo hemos mencionado muchísimas veces, en realidad sí se había adelantado un poco, digamos, a la época, aunque en el fondo lo que ocurre también es que los problemas, si bien se van actualizando un poco, resulta que con el tiempo uno ve y se da cuenta de que son los mismos, ¿verdad? Estamos viviendo una pandemia, pero hace unos 100 años ya habíamos vivido en el mundo otra. Y lo único que hemos hecho es actualizar un poco la forma en la que la tenemos que vivir, porque los medios y la forma es diferente, pero al final no hay duda de que él ya se había dado cuenta de algo que es efectivamente cierto, y yo creo que recoge algo que acaba de decir Víctor, que tiene que ver precisamente con el hecho de que se reunía con gente, pero que también habían valores y principios cristianos que él recoge. La formación de sus padres, como ya lo hablamos, y cómo los valores de sus padres quedan ahí, y de alguna también otra manera esta formación política propia, ¿no? O sea, cada uno pues vive la política a su manera, pero este sentir político que él tenía, me parece que todo eso se pone junto y crea de alguna u otra manera una fórmula en cada uno de nosotros, que es nuestra personalidad, y en la personalidad de don Samuel escribe él esto y deja ver con toda franqueza lo que opina, que me parece que es tan vigente hace ya 4 décadas como lo es hoy. O sea, la gente anda buscando soluciones, efectivamente, como él lo decía,
en fórmulas políticas o en fórmulas incluso económicas, como si un libro de texto y unas cuantas fórmulas que hoy, en aquel tiempo todavía eso no existía el Excel, pero bueno, vamos a actualizar un poco lo que él entonces dijo, que hoy cualquiera puede hacer un Excel, cualquiera puede coger información del Banco Central, llenar unas cuantas estadísticas y salir con un discursito. Eso es fácil de hacer y eso no va a solucionar ningún problema. Como lo acaba de decir Víctor, él lo dice claramente, ¿verdad? O sea, eso no es la solución y efectivamente los pueblos que quieran buscar las soluciones ahí están equivocados. Se necesitan acciones más concretas y sobre todo vernos como hermanos, que esa es la parte fundamental del mensaje de don Samuel. Lo que haría la diferencia es que nos diéramos una mano entre todos y que nos dejemos efectivamente de andar buscando respuestas, insisto, en libros de texto y en formulitas que, como lo acabo de decir, cualquiera puede hacer. Se necesita algo más, se necesita dar un paso adelante hacia intentar efectivamente ayudar a los demás sin ningún otro deseo que ayudar. O sea, si buscamos algo más o una recompensa, pues ahí ya empieza a perderse el sentido. Pero efectivamente sí se había adelantado para mi gusto muchísimo. Ya él estaba viendo y se daba cuenta de que empezábamos a tener, o que el mundo en general empieza a tener una tendencia de querer buscar respuestas donde no las hay, y en lugar de volver a ver hacia adentro de cada uno de nosotros, que es donde la respuesta verdadera para corregir los problemas del mundo está. Y no, totalmente. A mí me gustaría también comentar ahí que es cierto, hemos estado viendo un poco el documento desde hace tiempo, ¿verdad? Dentro del programa. Y definitivamente yo, la primera vez que escuché este texto que nos comentaba Luis César, pensé, ¿verdad? ¿Qué persona más adelantada a su momento? Y definitivamente coincido con lo que dice don Jorge. Realmente es que los problemas siguen siendo un poco los mismos y ojalá que podamos incentivar, ¿verdad? Desde la fundación y desde nuestro trabajo, ese sentido realmente social, más allá de lo político, de realmente buscar un desarrollo por intención y por voluntad y por valores y no por intereses, ¿verdad?, propios. A mí me gustaría tal vez preguntarles un poco cómo fue el momento o la situación en general, ¿verdad? ¿Cómo fue la vivencia de su partida? Tal vez si don Manuel nos puede contar un poco sobre este momento tan triste, ¿verdad?, para nuestra historia como fundación y cómo fue esa vivencia. Bueno, fue una noticia que muy triste, muy dolorosa y de mucha, desgraciadamente, cuando Samuel le pasó el accidente, el señor que cuidaba en la calle llamó a Samuel de que habían problemas en el edificio donde estaba la fundación, y entonces comunicaron a la Guardia Rural en ese tiempo para que mandaran a revisar el edificio. Dicen que el guarda se confundió. Samuel venía de la habitación donde él vivía, de la casita donde él vivía, y sonó las llaves, pues, y la tapia era de zinc. Al mover el portón, pues, hizo ruido y el policía creyó que era el ladrón. Entonces disparó. Ahí fue algo fatal y fue trasladado al Hospital San Juan de Dios. Yo inmediatamente me comuniqué con Víctor ese día, que fue algo muy terrible para todos. Sí, definitivamente puedo imaginarme el momento de la pérdida. Y no sé, me gustaría tal vez que don Víctor también nos cuente un poco cómo fue parte de esta historia, ¿verdad? Y continuar a partir del momento en el que don Samuel ya no está más dentro de toda esta dinámica, ¿verdad? De la fundación, porque he escuchado que el edificio se estaba construyendo y que él ni siquiera llegó a estrenarlo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue continuar con este legado a partir de la pérdida? No, sí, el edificio sí lo había estrenado. Sí había tenido la dicha de estrenarlo. Sí. Y había trasladado a Radio Libertad, arriba, donde está ahorita el tercer piso, y había fundado una emisora nueva que se llamó Radio Fundación,
en FM, y la tenía para uso exclusivo de desamparados, y había mandado a que ponían solo canciones de músicos desamparadeños, y solo pasaba historias o cuentos de músicos desamparadeños, y noticias de desamparados y de la municipalidad y todo. Él aprovechó ese momento y logró inaugurarlo, porque era el sueño de él de ver reconstruida la esquina donde sus papás, su mamá y su papá y sus hermanos tuvieron varios negocios que fueron destruidos, quemados en medio de la guerra civil del 48. En ese momento la guerra que se describe fue de corta duración, pero muy intensa en el seno de los pueblos, digamos, y en el seno de las familias que se dieron. Y resulta que por ser don Mariano tan prominente político en Desamparados, y la familia, los hermanos de Samuel también muy beligerantes en la parte política y comercial, el bando contrario se enseñó contra ellos, al igual que contra muchas otras familias, y quemaron sus negocios. Entonces, haber visto él la posibilidad de reconstruir ahí, de hacer una obra que era emblemática en aquel entonces, ver edificios de 3 pisos, era como una novedad grandísima. En San José habían unos cuantos, era así como súper moderno, y él quería darle a esa esquina de Desamparados ese brochecito de oro, él lo visualizó, es la esquina de la iglesia, es el costado del Parque Centenario y demás. Él lo vio como, igual que como el edificio de donde hoy en día está en Palí, como una inversión importantísima en el desarrollo urbano y en el desarrollo comercial de Desamparados. Pero sí le saco jugo para aclararte ese pedacito, ¿va? Y la partida fue muy, muy chocante, muy dura, porque fue totalmente inesperada. Después de este accidente con el guardia rural que dispara, pasaron, si mal no recuerdo, 2 meses o mes y medio, Manuel, me corregís ahí, que él pasó en convalecencia en el hospital. Él no murió instantáneamente. Entonces, sí, hasta le dieron de alta en su momento en el hospital, y se vino de vuelta para la casa, para Desamparados, donde una sobrina, doña Blanca Rosa Hidalgo, a que lo chinearan y que le dieran la comidita con tortilla y gallo y arroz con frijoles, que es lo que a él le gustaba. Y luego se complicó, se volvió a complicar, volvió a ser internado, y ahí fue donde ya no aguantó más y falleció. Falleció el 1 de junio, pero el accidente con el balazo había sido a finales de abril, si mal no recuerdo, del año 85. Y fue duro porque los negocios estaban caminando, la fundación estaba en su mejor momento y demás, pero nadie se esperaba, y él menos, que iba a partir tan rápido. Él ha sido muy claro en preparar la gente que siguiera adelante con sus negocios y con su ideal de la fundación, ¿verdad? Y ya había estado trabajando en decir, bueno, vea, usted tiene que encargarse de esto, y incorpórense los jóvenes y actívense los mecanismos que él diseñó de la participación de los graduados y demás, pero fue muy temprano, no le dio tiempo de coronar todo ese proceso de sucesión que él se había propuesto con mucha diligencia ejecutar. Y entonces ahí fue donde por dicha, los amigos de Samuel acudieron a apoyar a la Junta Administrativa de ese entonces en seguir adelante con la parte comercial, que siempre ha sido clave para el desarrollo de la fundación, y en materia del trabajo social propiamente dicho de la fundación, que el programa continuara adelante y que se fortaleciera y demás. Y eso, mucha gente que él había inspirado a trabajar en la Junta Administrativa, en ese momento tuvieron la valentía y el compromiso de seguir adelante con los pasos de él.
Don Víctor, tengo el bonito recuerdo y todos sé que ustedes también, hoy no nos pudo acompañar, pero un día estos lo vamos a pescar, de don Luis Fernando Rojas, ¿verdad? De buen paso siempre por la Junta Administrativa y en aquellos años, junto a ustedes dos, don Manuel y don Víctor. Don Víctor, a usted, don Samuel le dio esa responsabilidad de ser el sustituto de él, del fundador, recién formado usted en ingeniería en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, llega y recibe la noticia de que tiene que seguir el legado de una gran visión de él. ¿Qué representó para usted ese reto? ¿Cómo lo tomó? A mí me tomó por sorpresa porque ya ahora uno puede decir que uno cuando tiene 22, 20, 23, 24 años es un carajillo, que no se me moleste Madeleine, pero fue así, o sea, yo ni por la mente me pasaba. Samuel algún día me había pedido mi nombre completo y mi número de cédula y francamente no es que me había explicado mayor cosa. En realidad, Manuel es el que manejaba muchas cosas con él, de la parte comercial y de la parte de la fundación. Y cuando Manuel me llama, lo que me dice es, Cholo, va a tener que venirse unos días porque vamos a tener que ver qué hacemos con esto. Y yo, ¿what? ¿Qué? ¿Cómo? O sea, no sé ni qué hacer, ni qué es lo que hay que hacer, ni cómo hay que hacerlo, ni nada, ¿verdad? Y entonces, en realidad, lo que hizo que la fundación continuara fue gente como Manuel, que manejaba los negocios de don Samuel, y los señores de la Junta Administrativa que tuvieron la visión de darle continuidad a todas las cosas que estaban en ese momento en marcha. Don Jorge, la visión y la misión, especialmente esa misión de estimular el progreso de los habitantes del cantón a través de la cultura y la educación y todo esto tan grande de Ciudades de Libertad. ¿Dónde estuvo el éxito? Entre muchos, ¿cómo podríamos resumir ese éxito de darle ese empujón tan fuerte de don Samuel a su criterio? Vamos a ver. Bueno, definitivamente para mí creo que lo que hemos hablado hace un rato, o sea, ese conjunto de cosas que hacen que una persona adquiera una personalidad X. Y básicamente entonces creo que la personalidad específicamente de don Samuel es parte del éxito de la fundación. Porque como estamos hablando, o sea, era emprendedor, era una buena persona, o sea, como decía incluso Víctor, era en el caso de ellos un buen tío, una buena persona dentro de su familia también, era un buen hijo. Tenía una tendencia política, pero está bien, porque al final de cuentas siempre debemos involucrarnos en el quehacer de los pueblos, o sea, tenemos alguna obligación de alguna u otra manera de colaborar y una forma de hacerlo es también la política, o sea, entonces, si ponemos todo eso junto, y repito, en donde hayan valores fuertes, donde hayan bases fuertes, adecuadas, posiblemente siempre vamos a tener buenos resultados. Definitivamente que creo que la verdadera razón por la que la fundación es exitosa es porque su fundador, de alguna u otra manera, la crea sobre las bases de lo que él también había recibido y de lo que él era. Las dos cosas, de su familia, como hemos hablado, de sus padres, de sus valores, del cariño que sentía también por su familia en general, y la forma en la que él creía que esto debía desarrollarse también para los demás, ¿no? Incluyendo a su familia, pero la comunidad como un todo. Entonces, el éxito verdadero está ahí. Por supuesto que ayuda muchísimo el hecho de que sobre esa base firme, sobre esa base que él tenía de personalidad y demás, se da cuenta de que es imposible, porque es un emprendedor, es imposible desarrollar un proyecto si no se le da algo con que trabajar. Entonces, es imposible hablar de una fundación y dejarla solamente en las buenas intenciones y decir, vamos a hacer una fundación. Había que darle contenido. Entonces, esa parte precisamente de hombre emprendedor, creo que ahí influyó muchísimo, porque repito,
él sabía perfectamente que no se puede iniciar un proyecto, o sea, que no se puede bajo ninguna circunstancia esperar que le vaya bien a algo que ni siquiera se le dio con qué empezar. Entonces, él era consciente de que para que podamos recoger efectivamente frutos, igual que pasa con los valores y demás, hay que primero sembrar y hay que crear un terreno que sea firme. El tiempo que él estuvo entonces al cargo de la fundación y metido con la fundación, sin lugar a ninguna duda también fue fundamental para marcar de alguna u otra forma hacia dónde la fundación debía seguir yendo. Crea entonces con su participación activa de una escuela básicamente y una idea clara de hacia dónde vamos. Entonces, de nuevo, es él entero, es todo él lo que crea la fundación y el éxito. O sea, repito, lo que él era, su estilo, su personalidad, los bienes que él aporta, que son entonces parte de una convicción que él tiene, pero también el hecho de que no fue una persona que nada más puso algo y después se desentiende, sino que estaba comprometido con el proyecto. O sea, que él sabía que más allá también de dar recursos económicos, había que dar una parte de la vida por una obra como esta. Y que no se trata, repito, entonces nada más de haber tirado por ahí a ver qué pasaba. No, había que meterse de lleno y crear ese ambiente, que eso fue lo que él hizo, crear un ambiente positivo para que la fundación fuese creciendo y para dejar entonces después las bases de lo que la fundación podría ser incluso en su ausencia. Como dice Víctor, quizás no tuvo tiempo de terminar el proceso de sucesión que él se había propuesto, pero al menos en los años que estuvo ya había dejado esa base y había dicho de alguna otra manera, no solamente en palabras, sino en actos, hacia dónde teníamos que ir y cómo queríamos llegar ahí. Así que en la suma de lo que él era, creo que está el éxito de la fundación. De alguna otra manera, como lo dije hace un rato, la fundación es un reflejo también de lo que fue don Samuel, pero también de lo que fueron sus padres, de lo que fue su familia, de lo que fue él como un todo, que al igual que lo hemos expresado nuestros jóvenes no están solos. Ellos no los podemos ver como personas aisladas, ellos son todo lo que su familia es también, lo que su comunidad es, y por esa razón hay que trabajar con el ser humano como algo integral. Es don Samuel en forma integral el éxito de la fundación. Yo, don Jorge, de lo que usted plantea, quiero rescatar dos pensamientos. Una que él como emprendedor le dota de un componente económico, de un motor para salir adelante y de un componente de vida. Es decir, se preocupó porque hubiera siempre motor financiero, pero que hubiera calidad humana. Y Madeleine, nosotros, bueno, yo he sido parte del programa de liderazgo juvenil como en otro momento histórico y le debo a la fundación un montón de cosas, pero como que esa genética se transmite y uno ve que los diferentes grupos van tomando las mismas características. Te quiero preguntar, y para todos los jóvenes y las diferentes generaciones, ¿cómo deberíamos de comprometernos a sabiendas de estos esfuerzos con la obra de Ciudadelas de Libertad? Yo creo que definitivamente algo que estaba pensando ahorita, que mencionaba don Jorge, cuál es el éxito, ¿verdad?, de la fundación. Creo que algo muy importante que siento yo que también está relacionado con lo que comentaba don Víctor, de cómo hicieron, ¿verdad?, para continuar con este legado, viene por el compromiso de las personas. Yo creo que don Samuel, aparte de brindar este factor económico, ¿verdad?, y este sentido social, él también sabía con qué personas compartir estos ideales, ¿verdad? Para que en el momento en el que él no estuviese se pudiese continuar. Y por eso estamos hoy aquí, ¿verdad? Porque hubo personas que quisieron continuar con este legado. Y como lo mencionaba usted, Luis César, uno que ya lleva ciertos añitos en fundación, yo creo que uno va adquiriendo ese compromiso al ver que la fundación es más que un incentivo económico, definitivamente, es muchísimo más que eso. Es desarrollo, es progreso, es crecimiento, y no solo para mí, sino para la comunidad. Entonces yo pienso mucho cómo puedo yo retribuir todo lo que yo he recibido, y que, como les digo, va mucho más allá de algo económico, es un tema de valores, de lo que yo siento que he aprendido en todos estos años en la fundación, de todo el crecimiento que he podido experimentar a través del trabajo con la comunidad. Y creo que la forma en la que podemos
devolver un poco, ¿verdad?, de esto a la fundación, es definitivamente con mucho compromiso y sobre todo con explotar esta parte de las habilidades que uno tiene. Yo ahora escuchando todo lo que comentaban de don Samuel, pienso cómo me hubiese gustado conocerlo como comunicadora. Me parece sumamente interesante el trabajo que él hacía y la forma estratégica, ¿verdad?, en la que se desarrollaba con un fin de impacto social. Eso me parece muy increíble y definitivamente me inspira mucho y ojalá que así sea con todas las personas que formamos parte del programa de liderazgo juvenil, a pensar cómo desde mis habilidades y mis capacidades puedo yo también impactar a esta misión y visión que tiene la fundación, ¿verdad?, de potenciar el desarrollo que tenemos en Desamparados y en nuestras comunidades. Y creo que definitivamente se hace de esa forma, a través del compromiso y de buscar cómo desde nuestras capacidades podemos retribuir todo ese valor que hemos recibido de la fundación. Pues excelente, yo diría que a todos los graduados y graduadas que estamos conectados ahora a través de esta transmisión, acerquémonos a la causa de la fundación, comprometémonos, demos de todo eso que hemos recibido a través de nuestras experiencias vivenciales, porque si nos sumamos podemos garantizar de que el progreso va a llegar a muchos más y tenemos que ser esos multiplicadores de ese capital humano que don Samuel quería que creciera, un capital humano que le dé contenido a capital físico, económico y así alcanzar mucho más. Así que invitados todos y todas a que nos sumemos a la obra viva de Ciudadelas de Libertad. Y quiero finalizar, porque ya llegó el final de este tiempo tan rico, que le voy a hacer un quiz a Madeleine, le voy a hacer un quiz y a todos los que están por ahí que quieran escribir. ¿Cuál era la gigante de Centroamérica, Madeleine? Voy a fallar. A ver. ¿Cuál era la gigante de Centroamérica? La gigante de Centroamérica. Aquí es donde puedo hacer una llamada. Usted es como... Saque el comodín, saque el comodín. Sí, ¿Puedo usar un comodín? Use el Google si quiere también. No, yo voy a recurrir a don Jorge, porque lo veo que él sabe, entonces mi comodín va a ser don Jorge, que me ayude con este. Está bien. Está bien. Don Jorge. Radio Libertad. Responsabilidad. Radio Libertad. La Radio gigante Libertad, de Centroamérica. La gigante de Centroamérica, así es. Ahora, ahí tal vez que Manuel nos cuente por qué se llamaba la gigante de Centroamérica, por ejemplo. Por favor, sí. Bueno, la gigante de Centroamérica era que se escuchaba verdaderamente en Centroamérica, porque Samuel hizo un viaje a El Salvador, se fue en una avioneta con un amigo a ver si era cierto que se escuchaba Radio Libertad. También en Radio Libertad se decía el gallo que canta en su propio patio y en el patio del vecino. Y ese era Radio Libertad. Que tenía... Sí, perdón. Y don Manuel, ¿y cuál fue esa canción que hizo volar a Radio Libertad para que hoy nos entendamos? Esa fue un disco que le mandó un sobrino, en paz descanse, José Beltrán Bermúdez Pepe, que le costó muy caro en ese tiempo, 5 colones. Se lo mandó a Samuel y se llamaba Llegó el Lechero, que en esos tiempos se estuvo muy de moda y logró Radio Libertad quedar en los primeros lugares, o sea, en el primer lugar del rating nacional. Ese fue un gran éxito, que por cierto, Samuel nunca le pagó a Pepe los 5 colones. Eso era Radio Libertad, con un gran locutor, Varguitas, que era la voz de Radio Libertad. No sé si don Víctor se acuerda de Varguitas. Don Víctor tiene el micrófono apagado. Y yo estaba hable que hable hace rato. Don Carlos Vargas, negro como un tizón guanacasteco. Correcto, sí, señor. Sí, señor. En paz descanse. Sí.
Bueno, y realmente por eso quería terminar, porque es un privilegio y un honor, Madeleine y señores, el haber tenido este tiempo con ustedes. Para mí es un enorme gusto que para esta fecha compartamos y para la historia de las generaciones en Radio Libertad, la chineada de don Samuel Bermúdez, una de las emisoras de la Fundación Ciudadanas de Libertad, que ha permanecido sin detenerse en sus transmisiones a lo largo de los años, desde 1950 por ahí para acá, don Manuel, 53 en adelante, y aquí estamos, y sigue transmitiendo y ahora sumándose a las plataformas digitales, lo cual me llena de una gran alegría y, como decía Madeline, es parte del compromiso que todos sigamos apoyando a esta emisora tan linda que está ahora llevando contenido también de impulso social. Y para finalizar este día, quiero pedirles una reflexión final a cada uno, a cómo podríamos sumarnos a la vida y obra y lo que cada uno quiera compartir. Quisiera empezar por Madeleine, primero las damas. Bueno, no, primero que todo, muchísimas gracias. De verdad que para mí también ha sido todo un honor y una experiencia poder compartir con ustedes hoy y poder escuchar todas estas historias, muchas cosas que no conocía, como ese pequeño quiz. Mi comodín me ayudó muchísimo. Y no, de verdad que mi reflexión final sería que ojalá podamos seguir conociendo más de don Samuel como persona, ¿verdad? No solo como la figura que fundó la fundación, sino quién era y cuáles eran sus ideales, ¿verdad? Como lo hemos venido trabajando hace tiempo, porque definitivamente solo el hecho de compartir este ratito, ¿verdad? Y escuchar esas historias a mí me motiva mucho a construir este lazo muchísimo más fuerte y este compromiso para seguir adelante y cómo por ejemplo, don Samuel que era tan comunicador y yo que estudio comunicación, ¿verdad? ¿Cómo puedo seguir un poco ese legado desde mi parte, aparte de lo que ya hago en fundación? ¿Cómo voy a seguir el legado de don Samuel y cómo lo podemos continuar a través del tiempo para que no se detenga ese impulso social y ese progreso? Entonces, sí, mi reflexión sería esa, ojalá poder conocer mucho más, ¿verdad? De la historia que nos motive a construir ese futuro. Gracias, Madeleine. Don Manuel, ¿cuál generación de los últimos años no conoce a don Manuel Guzmán de los del PLJ, muchachos que hemos pasado por ahí, todas las generaciones, siempre recibiéndonos con cariño, acompañándonos, visitándonos? Siempre, Madeline, ¿quién no conoce a don Manuel, verdad? Y siempre debido al cariño que usted nos da. En esta fecha en la que celebramos también la vida y obra, mis respetos. ¿Y qué reflexión nos deja don Manuel? Muchas gracias, compañeros, por todo. Y gracias a Dios y a Samuel por darnos tanto, casi que a todos. Una gran familia, Fundación Ciudad de Libertad. Muchas gracias. Gracias, don Manuel. Don Víctor, muy agradecido también con usted hoy por el tiempo y siempre por haber asumido el reto de ser el sustituto de don Samuel. Esa tarea, ¿verdad? No fácil, así que muchas gracias. En este día también, ¿cuál es esa reflexión que nos deje a todos? Bueno, igual las gracias a todos ustedes. Y no sé si me ocurre como resumirlo tal vez en que todos los jóvenes pueden ser como Samuel. Todo el que se lo proponga, el que luche, el que no se dé por vencido, el que defienda sus ideales y sobre todo el que busque soluciones a las causas raíz de las injusticias, de la pobreza, del subdesarrollo, que no nos quedemos, no nos andemos por las ramas, digámoslo así, sino que nos eduquemos autodidactas, aprovechando todas las oportunidades que sea posible acceder para aportar lo más que podamos, como dice Madeleine, buscando siempre las causas raíz. Eso es lo más importante y no teniendo limitaciones, a tener siempre una gran libertad para volver a abocar el concepto de Samuel sagrado, de la libertad,
esa libertad de pensamiento, esa libertad de volar, esa libertad de revolucionar, esa libertad de cuestionar, esa libertad de querer cambiar las cosas, de no quedarnos con lo que hay, con lo que tengo, con lo que soy, con lo que nací, sino aspirar siempre a un mundo mejor, a un mundo más justo, a que los valores se conviertan en realidad, que no sean solo cosas de pensamiento, sino de hechos, en los que todos trabajemos con mucho compromiso y con mucha voluntad de sufrir fracasos y desencantos y demás, porque nada es fácil en la vida. Quizás eso es como la vida de él, digamos así veo yo para atrás, como que esa fue su vida, su visión. Muchas gracias, don Víctor. Don Jorge, me consta que usted es un enamorado de Ciudadelas de Libertad, de una manera muy desinteresada en todos estos años que tiene. Yo le agradezco mucho eso. Le agradezco mucho actualmente a usted y a la Junta Directiva como presidente, doña Juliana Retana, Roxana Monge, Roberto Díaz, Santiago Bermúdez. Sé que están esforzándose mucho. Ese enamoramiento a la fundación y ese trabajo, muchas gracias. ¿Qué le podemos decir a esta generación y a la generación que viene? Bien, no, primero, más bien, siempre lo he dicho, muy honrado de que me tengan por ahí, todavía me aguantan. Bien, muchísimas gracias. Yo sigo creyendo que efectivamente todavía hay mucho que podemos hacer. La fundación, lo hemos venido hablando en los últimos años, tiene que pensar en cómo será la fundación de los 100 años cuando lleguemos a cumplir, ni siquiera a los 50 que nos acercamos a ella, sino cómo será la fundación dentro de 100 años. Y hay muchísimo que podemos hacer y que podemos trabajar, pero efectivamente necesitamos del concurso de todos. Necesitamos que cada uno de nosotros, los jóvenes sobre todo, que han venido siendo miembros de la fundación, los que ya no son tan jóvenes, los que siguen siendo jóvenes como Madeleine, pero piensan que ya no lo son tanto, pero lo son, en fin, o sea, todos los que han sido parte de la familia de la fundación. Recordemos, sobre todo ahora que estamos hablando de la vida y obra de don Samuel, que tenemos la oportunidad de honrar a don Samuel. Estamos hablando de algunos detalles, de unas pinceladas de su vida, y reconocemos que fue un gran hombre y que dejó una gran obra. Pero tenemos la oportunidad de honrar a ese gran hombre y honrar a esa gran obra todos los días. La fundación todavía está, gracias a Dios, viva, con gran fuerza, pero todavía tenemos mucho que hacer, y si nos proponemos podemos lograr todavía muchísimas más cosas. Podemos honrar entonces a la fundación mediante el esfuerzo de cada día y mediante ese compromiso que acaba de mencionar Víctor. Nos toca honrarla, nos toca ponernos entonces en una posición firme, porque lo que estamos hablando no es fácil, pero también lo hemos dicho, la fundación no es una fundación que se dedique a hacer cosas fáciles, es una fundación de retos desde un inicio. La forma en la que don Samuel asume el reto de la fundación demuestra que es una fundación de retos. Seguimos aceptando los retos y los seguiremos aceptando. Seguiremos seguros, estoy, de que vamos a seguir entonces cosechando grandes frutos, porque para eso nacimos y porque está en el ADN de la fundación. Luchar por grandes causas y saber que las grandes causas, como acaba de decir Víctor, también requieren un esfuerzo, pero estamos dispuestos a darlo, y estoy seguro de que todos los muchachos que han estado en la fundación y los que se están uniendo a la fundación y los jóvenes que hoy están naciendo y que dentro de unos 15, 16 años van a ser parte de la fundación, todos vamos a estar dispuestos a seguir luchando por ella. Muchas gracias, don Jorge, muchas gracias, Madeleine, don Manuel, don Víctor. Ha sido una noche muy especial para mí. Gracias a todos los que han estado en sintonía de Radio Libertad 570M y en plataformas, en la red social Facebook. Hoy, 1 de junio del 2021, hemos hecho esta resumen con mucho cariño. Van a ver muchas otras facetas de don Samuel, de Ciudadelas de Libertad durante esta semana. Así que conéctese todos los días a las 5 de la tarde durante esta semana. Quedan totalmente invitados. Que Dios les bendiga muchísimo, ahora y siempre, y buenas tardes.